Hola compañeros, profesor, buenas noches. Mi nombre es Alisbeth Ordóñez Gutiérrez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Estudio la licenciatura en Mercadotecnia y Ventas, modalidad a distancia, del grupo 104. La asignatura es Panorama Social, Político y Económico de México. La imparte el profesor José Guadalupe Molina. En esta ocasión, la tarea es explicar detalladamente lo aprendido en este módulo, que es el módulo 2, Contexto Político de México. La tarea auténtica es sobre el tema de partidos políticos. ¿Qué es un partido político? Un partido político es una organización de ciudadanos unidos por una ideología, por valores y proyectos comunes, cuyo objetivo principal es alcanzar el poder político y gobernar. En este módulo yo aprendí muchas cosas sobre los partidos políticos. Algunas las conocía, pero no detalladamente. Pero al investigar y revisar páginas, leer libros, artículos, me di cuenta de cosas que no sabía y que aprendí. Entre ellas puede ser las fechas en las que se fundaron los partidos políticos, como el partido político PRI, que fue fundado originalmente en 1929 por el expresidente de México, Plutarco Elías Calles, bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario, PNR. Después, el 30 de marzo de 1938, bajo la presidencia del expresidente Lázaro Cárdenas, se transformó en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y el 18 de enero de 1946 ya fue adoptado oficialmente como partido político llamado PRI, como ahora lo conocemos. Bueno, algunos de los aspectos fundamentales que vamos a tratar son las cosas o logros que impactaron socialmente en el tiempo que gobernaba el PRI, como fue la creación de Pemex, Petróleos Mexicanos, el 7 de junio de 1938. Por decreto del presidente Lázaro Cárdenas se creó esta única empresa petrolera que su función era explorar, explotar la refinación y la comercialización del petróleo. También se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. También en el ámbito educativo se creó el Instituto Politécnico Nacional el 1 de enero de 1936 por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. También se creó la UNAM, que también es una universidad muy importante aquí en México. También vamos a hablar un poco de las controversias que impactaron a la sociedad mientras el PRI gobernaba. Entre ellas fue un movimiento zapatista que se llevó a cabo el 1 de enero de 1994, como fue el EZLN. Este ejército zapatista se levantó en armas en Chiapas, exigiendo justicia, tierra, trabajo, educación. Este ejército era mayormente conformado por indígenas de la familia maya. El combate duró 11 días para que se sofocara esta rebelión. También otro movimiento social que me llama mucho la atención fue el movimiento estudiantil de 1968. Todo comenzó un 22 de julio con una riña entre estudiantes de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional y la Preparatoria Isaac Ochoterena de la UNAM.
La policía intervino golpeando a los alumnos y a los maestros, entrando a las escuelas con extrema violencia, y eso ocasionó que los jóvenes se aliaran formando el Consejo Nacional de Huelga, el cual representaba a más de 150,000 estudiantes. En ese Consejo Nacional de Huelga había un pliego petitorio. En ese entonces el gobierno reprimía cualquier protesta social y lo reprimía, y por otra parte, por la cercanía que había en la fecha en que se iban a presentar los Juegos Olímpicos del 68 aquí en México. Eso aumentaba la tensión, que el gobierno quería proyectar una imagen de paz, por eso consideraba que las manifestaciones estudiantiles deberían de terminar a como diera lugar. Este acto de represión es injustificable. Representó una grave violación a los derechos humanos y dejó una profunda herida en las familias mexicanas. Otro movimiento fue la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la resistencia del SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese movimiento fue sucedió cuando la Selección Nacional Mexicana de Fútbol jugaba un partido contra El Salvador. Fue como una maniobra del gobierno, mañosamente, utilizar ese partido de fútbol para poder realizar el desalojo de las instalaciones de los electricistas, para que nadie pudiera acompañarlos a luchar por su trabajo. Un gol de Cuauhtémoc Blanco fue la clave para que Calderón, el expresidente de México, apagara la luz y fuerza del centro. El 11 de octubre del 2009, mediante un decreto presidencial, fue extinta la compañía de luz. El gobierno argumentó que la empresa era financieramente insostenible. Esta medida dejó a más de 44,000 trabajadores sin empleo. Pasó un mes y medio para que más de 28,000 trabajadores pues tomaran la liquidación que el gobierno les ofrecía, porque pues era comprensible que no tenían trabajo. Muchos de ellos ya tenían una edad en la que no en cualquier lugar encuentran trabajo. Entonces la desesperación los llevó a aceptar la liquidación que el gobierno mañosamente les ofrecía, porque engañosamente les prometían que les iban a dar trabajo en Comisión Federal de Electricidad. Pero como 16,599 trabajadores no aceptaron las liquidaciones y siguieron en proceso de lucha, pues el SME siguió en resistencia. De hecho, el sindicato no puede morir porque tiene un registro de industria, y eso hace que no puedan extinguirlo porque tiene sus activos. De hecho, el sindicato apoyó a López Obrador para la presidencia. López Obrador les firmó una carta en la que les prometía que si llegaba al gobierno los iba a restituir a Luz y Fuerza del Centro, pero llegó a la presidencia y no les cumplió. De hecho, cuando nuestra actual presidenta llegó al gobierno, López Obrador le confió que siguiera con esta petición de restituir a Luz y Fuerza, firmando una minuta de los pendientes que se quedaban. También otro movimiento que sobresale es la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. El 3 de mayo del 2021, alrededor de las 10:25 de la noche del día lunes, 2 vagones del metro cayeron sobre la avenida Tláhuac, aplastando coches que iban
cruzando en ese momento, dejando como saldo a 26 muertos y más de 80 heridos. El 98% de las víctimas consiguió llegar a un acuerdo reparatorio, es decir, consiguió llegar a un acuerdo donde reparan el daño a través de la vía económica. Esto conlleva la extinción de la causa penal. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusó de manera formal a 10 personas por los delitos de homicidio, lesiones y daños en propiedad ajena. Ya pasaron 5 años de ello y solo dos personas ya fallecieron de las que estaban acusadas y el proceso se encuentra aún en etapa intermedia. En 2021, una empresa noruega ofreció un dictamen final señalando que la falta de pernos en las vigas causaron que se pandearan y cedieran al no soportar el peso de el paso de los trenes, así como soldaduras deficientes. El gobierno inició con la rehabilitación de esos tramos, del tramo elevado y del tramo subterráneo, y el 30 de enero del 2024 la línea 12 reabrió en su totalidad. Yo como estudiante de la Universidad Nacional Rosario Castellanos considero que debemos concientizar más al elegir a nuestros representantes, ya sea presidentes municipales, diputados, senadores. Deberíamos de darnos el tiempo de investigar un poco sobre su trayectoria, sobre su formación, para así poder saber mejor a quién elegir, quién podría ser el mejor candidato o candidata, porque muchas personas de las que están en el poder no tienen una formación académica, a veces ni la preparatoria han terminado y ocupan un cargo público importante. En la carrera que yo estoy estudiando, que es Mercadotecnia y Ventas, puedo ver que si hay más solvencia económica en el país, que ahora el gobierno da becas y ha aumentado el salario mínimo, pues se amplía más el mercado del consumidor, se genera la oportunidad para posicionar productos y se invierte más en campañas de marketing. Bueno, muchas gracias, agradezco su atención. Hasta pronto.